Amigas y amigos de la televisión universitaria, seguimos en esta interesantísima entrevista con Marcela Turati y Alejandra Guillén, que son investigadoras que hicieron el enorme trabajo México, el país de las 2000 fosas. Estamos en Diametral Periodismo de Coyuntura, soy Temoris Greco y pues para no perder más tiempo, nosotros pensamos o uno se imagina que quien tiene que recurrir a excavar un hoyo y aventar a una persona ahí, pues son criminales. Pero ya hace poco, no hace poco, hace unos 3 años descubrimos en el estado de Morelos, se encontró estas fosas en Tetelcingo, que fueron excavadas ilegalmente por el Ministerio Público del estado, ¿no? Sí. O sea, ¿qué pasa ahí? Bueno, yo creo que, por ejemplo, Morelos, ahora que lo mencionas, es un caso también como de excepción en las solicitudes de información, porque aun cuando logramos que desclasificaran, no la entregaron durante más de un año, hasta que sancionaron a la autoridad que no la entregó. Bueno, acaban de mandar y se podrá completar el mapa con el estado de Morelos. Pero también hubo algo que me llamó la atención cuando responden, es que hasta 2014 empezaron a tener un registro de cuerpos no identificados, 2014, a pesar de todo el problema que tenían en Tetelcingo, ¿no? Esto significa que todos los estados deben tener una situación como similar de falta de registro, pero no solo es las fosas comunes que ellos administran, ¿no? Donde se están pues perdiendo cuerpos porque no llevan como el registro adecuado, sino que quiénes son los otros perpetradores, ¿no? Falta todo el conocimiento de las familias, cosas que cuentan y que falta saber qué es lo que pasó en cada lugar. De algunas nos dicen, ¿no?, que son los dichos de las familias. En esa, por el número de cuerpos, por las características, porque tenían que haber pasado junto a la Marina, esto es de autoridades, ¿no? O en tal estado sabemos ya por los tipos de entierros cuáles fueron entierros de la policía municipal y cuáles fueron los entierros del narco, ¿no? Entonces tenemos como una cantidad, exacto, ¿no? Identificatorias propias, ¿no? Decían, por ejemplo, creo que de Sinaloa, que insisto, de todo esto hay que investigarlo y está pendiente, pero las familias cuentan que a las víctimas que encontraban como con los ojos vendados o con ciertas características, las manos atadas, decían estas son de la policía, ¿no? Entonces hay un montón de conocimiento que las familias ya tienen sobre lo que ocurrió en los lugares, que pues falta sistematizarlo, y no solo tenemos que saber quiénes son las personas que fueron enterradas en estos sitios, desaparecidas y enterradas posteriormente, sino que dónde están las investigaciones de los perpetradores, de qué pasó, en qué temporalidad o para qué los desaparecieron. O sea, tenemos un montón de información que falta. Esto es solo el piquito chiquitito, mínimo, para que las familias, que esa era la idea cuando empieza este proyecto, cuando vean el mapa puedan decir, bueno, especialmente las que son de Centroamérica o de zonas rurales que no ubican muy bien todos los hallazgos de fosas, que pueden decir, por aquí pasó mi hijo y mira, se puede ver que en este lugar no se identificó el cuerpo, hay que ir ahí a ver si de casualidad ese puede ser el cuerpo de mi hijo, ¿no? Que ahora que lo hemos estado mostrando es digamos la respuesta que hemos encontrado, por ejemplo, de una familia de Guadalajara, que su hija se fue a Zacatecas y empezó a revisar para decir, bueno, yo no conocía todas esas fosas, tal vez tengo que ir a los AMEFOS de esos lugares, ¿no? Y este mapa, o sea, que podemos ver, ¿no? Lo pueden consultar en la página de Quinto Elemento Lab o en A Dónde Van los Desaparecidos, que es nuestro proyecto. Vemos, por ejemplo, las fosas de San Fernando, Tamaulipas. Lo que sabemos ya es que no fueron solo los Zetas, o sea, que fueron los policías municipales y los Zetas, ¿no? También ahora, ya con las investigaciones, se sabe que del gobierno de Duarte, desde la Secretaría de Seguridad Pública, había todo un grupo de Jorge Arturo Bermúdez desapareciendo personas, jóvenes, y bueno, esos entierros ahí están, ¿no? Entonces, por eso, estas preguntas de desde cuándo empiezan a ocultar y por qué, caray, pues ¿quién les dio la orden? O sea, como que ¿quién querría ocultar las cifras de la violencia? O sea, ¿quién les dijo, muchachos, ahora
o sea, ok, mátense o maten a O sea, otros, pero ¿ustedes oculten. sienten que hubo una pauta, como que hubo un momento en el que se popularizó, digamos, el entierro o la inhumación clandestina? Como si hubiera habido un cambio en algún lugar que movió a los grupos que estaban enterrando gente a hacerlo, bueno, de esta forma. Sí hay pistas que nos hacen pensar o tener la hipótesis de que hubo lugares donde se dieron instrucciones de destruir los cuerpos, que con esto se termina de desaparecer a las personas. Por ejemplo, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz encontramos claramente un mismo patrón criminal. No sabemos de parte de si autoridades con criminales, no sabemos quiénes lo hacían, pero en todos estos lugares en los mismos años se encontraron pues restos óseos multifragmentados, incinerados, que son de los que tenemos el desafío de saber si se podrá obtener el ADN, bueno, nosotros no, sino las autoridades, y saber cuántas víctimas pues murieron ahí y quiénes eran. Pero, a ver, ¿por qué tantas personas y criminales en distintos lugares no se conocían entre ellos? ¿Por qué empezaron a usar, bueno, lo que cuentan las autoridades y a través de las solicitudes, pues, y de las mismas notas periodísticas que existen al respecto, pues que eran tambos, donde echaban, bueno, no quiero describir estos sitios horribles, pero hay patrones similares, ¿no? Entonces, ¿quién dio la orden? ¿Quién los entrenó? Hay lo que dicen también, bueno, y es algo que hay que investigar, muchos exmilitares o muchas autoridades que probablemente fueron entrenadas en otros lugares, desertores que estén en esta, o sea, más bien son preguntas que hay que hacer, que no sabemos cuál es la respuesta, pero que se tiene que investigar quién entrenó a tantas personas y quién dio la orden, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿ustedes creen que, o sea, por ejemplo, a partir del caso de Ayotzinapa, ¿no? Una de las lecciones que está dejando es que aquí las responsabilidades no son solamente de los perpetradores, son también de aquellos que han sido cómplices al momento de falsificar una investigación para ayudar a ocultar las cosas. En casos como los que ustedes investigaron, también encontraron que las autoridades se hacían cómplices, ayudando a mantener esto oculto o por lo menos a mantenerlo bajo esta capa de confusión. Mira, o sea, nosotras lo que hicimos fue como este primer paso de mapear, ¿no? Ahora, también somos reporteras que llevamos años cubriendo este tema de la desaparición de personas y hay reportes de investigaciones de los propios familiares y de los grupos. Para hacer una fosa necesitas trabajo, o sea, una fosa requiere trabajo, requiere cierta infraestructura, cierta maquinaria, ¿no? Y necesitas protección para hacer tantas. Entonces, a nosotras lo que nos surge es estas preguntas. También vemos en estas zonas, estaba ahorita recordando el observatorio del Instituto de Jurídicas que analizó el caso de Nuevo León, ¿no? Varios expedientes, una tercera parte de estos expedientes de personas desaparecidas se señalaba a policías o a alguna autoridad gubernamental involucrada, ¿no? En esas zonas tú necesitas, o sea, como complacencia o complicidad de quién maneja o controla las carreteras, si es que es por ahí, tienes que tener un territorio a tu disposición, tiene que haber entrenamiento, tiene que haber maquinaria, tiene que haber un silencio cómplice. Entonces nos parece muy raro que, o sea, no creemos en esta teoría de que fueron ellos solos los grupos, sino hay una complicidad, y es complicidad empresarial, ¿no? Bueno, vemos lo que pasó en Piedras Negras, dentro de la cárcel, ¿no? Dentro del penal, sí, que incineraron. Era el sitio de incineración de cuerpos, o sea, y no fueron pocos, ¿no? Entonces, pues son dentro de penales, vemos en San Fernando que los policías los bajaban, vemos muchos en Nuevo León, en Coahuila, y vemos ahorita las investigaciones que hay contra Moreira y su gente y todo lo que se ha investigado, ¿no? Y que había como una red de protección y bueno, yo sé que por esto ha demandado a gente, pero está en las cortes, está en el estudio de Texas, hay varias investigaciones
donde se habla de esta colusión criminal. Entonces, lo que se necesita ahora es empezar a ver estas redes de macrocriminalidad y empezar a investigar, o sea, cómo se hace, quién lo hace, y tú lo sabes, ¿no? Como tú que cubriste el tema de Ayotzinapa, esto no se mueve solo. Tú necesitas una complicidad y las capas de complicidad son muy grandes. O sea, San Fernando, Tamaulipas, ¿cómo es posible que después del asesinato de los 72 migrantes, durante meses el grupo de los Zetas detuviera autobuses o a gente que pasaba por la carretera y que iba rumbo a Estados Unidos, bajara personas, las desapareciera y que a pesar de que había reportes no se hiciera nada? O sea, fueron 6 meses. Entonces, ¿dónde estaba el CISEN, ¿no? ¿Dónde está la Policía Federal? Sabemos que había una base de la Marina, el Ejército estaban cerca. Entonces, la presidencia municipal que hizo, el gobernador que hizo, hay reportes incluso del consulado en Monterrey diciendo que eso estaba pasando. Y siguió pasando hasta que en un momento se equivocaron y bajaron a una persona que fue buscada por el FBI, y empezaron entonces las investigaciones y encontramos las fosas, ¿no? Pero ¿cómo es posible que esto pase y que pase así? Bueno, si creemos, o sea, no tenemos ahorita las pruebas, no podemos decir esto, pero hacia ahí van encaminadas las investigaciones, y hay familias y colectivos, bueno, que ya tienen muy documentado el papel, o sea, el papel que han tenido estas autoridades, ¿no? Y no da nada más eso, como decimos, son empresarios muchas veces, y son políticos de todos los niveles. Y en casos como Piedras Negras, yo creo que es necesario leer el trabajo del Yugo Zeta, y es para mí el ejemplo de cómo puedes tener a todo un aparato burocrático y dinero para que opere una cárcel, pero operando para un cártel, porque eso es lo que ocurría en los hechos, y no por nada las familias llaman estos sitios centros de exterminio, ¿no? Que es o sea, que tenemos ahorita a debate todas las palabras como las conocemos, cómo nombramos todo esto, ¿no? Y las familias nos están dando este camino de que algo, o sea, porque está habiendo autoridades participando en el exterminio de las personas. Pues bueno, así terminamos el tercer segmento de la entrevista y nos vamos a ir a una pausa para regresar al cuarto y último segmento, en el que Alejandra y Marcela nos van a hablar de los riesgos para una mujer periodista que quiere tocar estos temas. Son Marcela Turati y Alejandra Guillén. Estamos ya en este último cuarto segmento de nuestra entrevista sobre el país de las 2000 fosas. Y ahora vamos a pasar al tema de cómo hicieron esta investigación, qué cosas vivieron. Ya vieron que eso se va rapidísimo, así es que ojalá pudiéramos extendernos mucho más. Y también, siendo mujeres periodistas, pues ¿cómo lo enfrentaron? Bueno, en realidad recuerdo muchas pláticas a partir de la experiencia de Marcela, que nos convocó, y fue un camino como muy largo que ni contamos, porque pues más bien solo entre nosotros, ¿no? Porque hubo muchísima gente que participó. Pero cuando finalmente ya el grupo queda consolidado para iniciar las solicitudes de información en el 2000, bueno, pues hace ya más de 2 años, que era con Mago Torres y David Dietz, que iba a hacer la visualización, digamos, Marcela, Mago y yo estábamos en la coordinación. Comenzamos a hacer las solicitudes, pero con esta necesidad de saber dónde estaban las fosas, dónde se habían encontrado y que pudiera servir a las familias. Esa era como la idea, y pensábamos que íbamos a tardar 1 o 2 meses, ¿no? Tardamos muchísimo tiempo. ¿Cuánto te dan? Pues 1 año y medio en el proceso de solicitudes, por varias razones, ¿no? Porque lo iniciamos porque quisimos, o sea, nadie tenía un empleo por esto. Todos lo hicimos en nuestros tiempos libres, y eso evidentemente implicaba que no podíamos estar 8 horas haciendo esto. Pues el problema de los recursos de revisión, ¿no? Que nos alargaba y nos alargaba hasta que fuimos desclasificando pues lo más que pudimos
pues de los datos que necesitábamos para mapearlo, porque para nosotros era necesario saber la fecha y el municipio para poder tener esta lectura territorial de cómo fueron apareciendo, ¿no? Que es lo que nos permite ver que en 2006 solo se reportan 2 fosas clandestinas en Michoacán y cómo esto se va expandiendo y en qué lugares, que eso también podría permitir hacer otras preguntas de lo que ocurrió en cada territorio, ya sea por no solo por las fosas, sino por qué se pudo entrar a estos lugares también, ¿no? Probablemente los tiempos de hallazgo no son los tiempos en que estaba pues más crítica la violencia, ¿no? Sino que fue el tiempo en que se pudo entrar. Y bueno, Marcela puede platicar de todo lo demás, que es largo el camino. Lo primero que hicimos, bueno, en esta es como una práctica quizás más de mujeres, es que hicimos un temazcal, ¿no? O sea, nos fuimos a Cherán a un temazcal para pedir protección, para empezar a hacer, íbamos a hacer un recorrido por estas fosas. Fue una idea que después dijimos es un poco tonta, ¿no? Porque desde la primera fosa pues nos advirtieron y cuando preguntamos, estábamos perdidas cerca de La Barca en Jalisco, en estas fosas de 2013, ¿no? Y preguntamos pues que dónde estaban porque nos habíamos perdido y una mujer nos dice, si les digo dónde, las mando a la tumba. Ah, sí. Si les digo dónde están. Entonces ahí nos quedamos y pues un poco sorprendidas, asustadas, porque bueno, eran zonas horribles por las que empezamos a pasar para tratar de ir a las fosas. Luego nos dimos cuenta, pues algo obvio, que que estos lugares siguen siendo escenas de crimen. En esos lugares que estuvieron controlados no es que ya se hayan ido, sino que encontraron esas fosas por alguna razón, porque se metieron familias, porque las fiscalías tuvieron que hacer una diligencia, pero eso no significa que los grupos se hayan movido. Y lo que vemos en lugares como San Fernando otra vez es que la siguen utilizando. A veces el mismo hueco que ya hicieron se sigue usando para depositar más cuerpos. Entonces eso hace muy complicado. También vemos que hay fosas en el centro de la ciudad, como en Durango, o sea, donde se encontraron 350 en el municipio de Durango. Y bueno, ahí decidimos cambiar la estrategia y hacer más tipo solicitudes de información, y hay muchos colaboradores de los estados, hay reporteros de Durango, también de Juárez, de Veracruz, pues que ellos ya habían ido a fosas, como nosotras que también, pues que en este país no nos deja más, ¿no? Que somos periodistas que pensábamos que éramos normales y terminamos cubriendo fosas o, sí, no sé, como si estuviéramos en una guerra, ¿no? Entonces, bueno, pues con la experiencia que teníamos, con trabajos que ya teníamos y yendo a reportear a ciertos lugares o ciertos episodios y ciertos momentos donde se encontraban fosas, pues construimos este reportaje. Y bueno, ha sido, pues es complicado, pero también nos encantaría seguirlo, pensamos que nos gustaría seguir y las familias, también nos piden las familias con hijos desaparecidos que metamos las fosas que ellas han encontrado, porque no están, muchas veces dicen son bien poquitas, dicen nosotros hemos encontrado más, entonces nos encantaría las de ellas, nos encantaría también estas fosas que hizo el propio gobierno y que no considera fosas, pero pues que ahí están, ¿no? O sea, y bueno, que queremos también hacerle estos otros tipos de análisis a esta investigación, a estos datos, para poder sacar estos patrones y ver cuáles son las lógicas de la desaparición en estas regiones en México. Y bueno, así fue. Y al final también hemos tratado de cuidarnos, y esto es para jóvenes periodistas, ¿no? Que nos decías, bueno, ¿qué hay para jóvenes periodistas? Pues hacemos también grupos de contención, porque los periodistas que trabajamos este tipo de temas, pues son temas muy fuertes, emocionalmente, psicológicamente, espiritualmente. Entonces hacemos como grupos para acompañarnos de contención, a veces cuando nos vemos hasta rituales, pues espirituales un poco, porque pues aunque es una lucha, no sé, por la vida, ¿no? Por ver dónde están esos cuerpos, por recuperarlos para la sociedad, pues también como nos dijeron en este primer temazcal, es echarle energía buena a la mala, ¿no? Nos decía el mismo chamán, nos decía, es que ¿para qué van? Le van a echar energía buena a la mala. Y muchas veces lo sientes, o sea, ir a estos lugares es muy cargado, es muy pesado. Y entonces estamos tratando de hacer técnicas para poder, como periodistas, seguir acompañando a las familias,
para poder durar tiempo, o sea, para poder durar mucho tiempo haciendo esto. Esperemos que no haya más fosas, pero sabemos que la situación como está el país, pues vamos a tener que seguir yendo, y para estar sanos emocional y espiritualmente, ¿no? Entonces, eso ha sido también otro proceso que creo que es muy de mujeres, pero estamos convidando a todos los periodistas pues, que trabajamos en el tema de desaparición, para que podamos, no sé, encontrar nuevas técnicas para cuidarnos de alguna manera, ¿no? No, es que creo que va a ser muy importante que o sea, por ejemplo, todo este camino fue nuevo para todas estábamos en lugares distintos, vivíamos pues en Guadalajara, en Estados Unidos, en DF, y creo que es muy importante que podamos hacer y compartir todo lo que aprendimos en el camino para cortar los tiempos de aprendizaje para otros, ¿no? Y eso va para nosotros y para todos los periodistas. Y también un poco como la idea de decir, bueno, si en esas condiciones que hicimos este trabajo lo pudimos hacer, es decir, sin dinero, lejos, con esta carga emocional, si pudimos hacer algo que era básico, las autoridades pues tienen dinero personal, o sea, no puede haber un pretexto de que es que no he podido hacerlo, como por qué, ¿no? O sea, yo creo que eso es muy importante, que no hay una respuesta que que sea satisfactoria en el sentido de decir, es que no he podido, no sabía, no. No, y hay una política de Estado que es la impunidad, y eso Exacto. nos queda claro. O sea, había una evidente, no sé, política de ocultar cuerpos y de que no se sepa qué estaba pasando en México, ¿no? Entonces, ahora que ya estamos, o sea, que ya se ha dicho el problema y se ha destapado y que el mismo gobierno ha dicho México se ha convertido en un país de fosas, bueno, es el momento de intervenir y de hacer las cosas distinto, ¿no? ¿Ustedes sienten, o sea, por lo que ustedes aprendieron a lo largo de la investigación y las decisiones que se han ido tomando en estos meses de gobierno, que todavía no llegamos al año, ¿ustedes sienten que se está tomando en serio el tema de las desapariciones y de las fosas clandestinas? Por ejemplo, por lo menos el reformar las instituciones para que se puedan establecer metodologías sólidas, bien fundadas, con las cuales hacer esas investigaciones. Bueno, yo voy a hablar de Jalisco, que es lo que conozco mejor, porque de allá soy. Está claro que, por ejemplo, en el CEMEFO y en todo el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses hay muchísima voluntad de muchísima gente que está trabajando, pero no hay manera de sacar el trabajo ante la urgencia que tiene el Estado, ¿no? De número de cuerpos que están llegando. Y esto tiene que ver con que no se está haciendo procedimientos desde arriba para que esto pueda fluir, ¿no? O sea, que los registros no sean a mano, que pueda haber diálogo entre áreas del CEMEFO y demás. Entonces, esto nos pone en un gran problema porque probablemente hay gente que quiera, otra que no, pero si no hay un proceso desde arriba que nos permita, pues, digamos, primero identificar los cuerpos que ya hay y luego poder responder a todo lo que se sigue acumulando día a día, pues no vamos a llegar a ningún lado. A esto se suma que tenemos renuncias de comisionados de búsqueda y bueno, una serie de circunstancias que hacen que los que sí quieren buscar digan mejor ya no, o qué está pasando allá adentro que están mejor decidiendo salirse, ¿no? ¿Quién está ordenando que no se busque? Y declaraciones como las del gobernador Enrique Alfaro de Movimiento Ciudadano hace unos días de que pues la comisión de búsqueda va a buscar en papel, ¿no? Y una reclasificación de los más de 7,000 desaparecidos, resulta que ya la mayoría, más de 5,000, los clasificó como no localizados y solo 1,000 y tantos como desaparecidos. Esto nos indica que quieren ocultar a todas las personas, se les tiene que clasificar como desaparecidas. ¿Y cómo puede determinar esto si no hay ni siquiera investigación? Entonces, más bien lo que parece y lo que están diciendo las familias es se está decidiendo otra vez no buscar. O sea, archivar los casos. Y a nivel nacional, o sea, siguiendo desde acá en la Ciudad de México, lo que se ha hecho, bueno, vemos que al menos en discurso hay voluntad, hay gestos también, vemos al subsecretario yendo con las familias, exhumando cuerpos. Que Alejandro Encinas. Alejandro Encinas, de Derechos Humanos, una comisionada que dice, o sea, que está preocupada.
Vimos que ya hicieron el primer registro nacional de fosas, que por haberlo hecho a las prisas se les escaparon, o sea, y la verdad es que 3 estados estaban mal hechos al menos, y esto se nota que lo hicieron de un día para otro, y algunos estados no contestaron, tenían datos distintos. Que en el discurso está la intención. Hay un programa nacional de exhumación, sí. Ahora, que haya dinero, eso es lo que queremos ver. O sea, hay 13 personas en la Comisión Nacional de Búsqueda, 13 personas de los 43 funcionarios que hay que son para búsqueda. Entonces, además, las comisiones locales de búsqueda de ahorita se están conformando y vemos que en Veracruz pusieron, por ejemplo, a un maestro encargado de eventos, ¿no? Una persona encargada de eventos para que sea, porque era el perfil de quien había. Ni recursos ni las profesiones adecuadas. Faltan dinero, falta por lo menos el doble de personal en la Comisión Nacional de Búsqueda, falta o sea, este federalismo en este caso. Que del discurso se pase a los hechos. Sí, que no cada estado haga lo que quiera, sino realmente haya una real coordinación y que esta voluntad se transmita, y se transmita también en fondos. Marcela Turati, Alejandra Guillén, muchísimas gracias. Nos vamos, se nos acabaron estos 4 segmentos. Recuerden, la primera parte la pueden encontrar en el canal de TV UNAM, en YouTube, y también la pueden seguir en las redes de la televisión universitaria. Muchísimas gracias, amigas y amigos. Nos vemos la próxima semana.